Ya tenemos acuerdos sobre el Fondo de Reconstrucción Europeo y, como suele suceder en estos casos, todos, absolutamente todos, se declaran vencedores. Tanto el grupo de los países del sur receptores de las ayudas como el grupo de los frugales, que serán los contribuyentes netos de esas ayudas. Y desde luego, declararse vencedor es algo de primero de propaganda política. Evidentemente, ningún gobernante va a salir a la palestra y decir: después de una larga negociación hemos perdido, soy un inútil, no he conseguido lo que quería. Todos, insisto, tienen que vender ante su electorado, porque lo que les interesa es mantenerse en el poder y conservar el apoyo de ese electorado. Tienen que vender ante ese electorado que han ganado, que el acuerdo es muy positivo y que se acerca mucho a lo que pedían originariamente. Y desde luego, valorar a alguien como ganador o perdedor en esta materia es algo muy subjetivo, porque depende también de las expectativas reales que uno tuviera sobre el resultado real previsible de la negociación. Pero a este respecto me voy a limitar a hacer dos tipos de valoraciones. La primera sobre la cuantía y la composición del fondo, y la segunda sobre la ausencia o la presencia de condicionalidad en las ayudas. Primero, sobre la cuantía y la composición. Originalmente, el fondo tenía que estar dotado con 750.000 millones de euros, y esto se mantiene, pero de los 750.000 millones, 500.000 tenían que ser ayudas directas, ayudas a fondo perdido, es decir, dinero que se les iba a entregar a los países afectados por la pandemia y que no tenían que devolver, mientras que 250.000 iban a ser préstamos. Pues bien, en la configuración final de este fondo de reconstrucción, las ayudas directas serán de 390.000 millones de euros y los préstamos serán de 360.000 millones de euros. Por tanto, hemos pasado de una proporción 2:1, es decir, 2 euros de ayudas directas por cada euro de préstamos, a una proporción prácticamente de 50-50, 1 euro de ayudas directas por cada euro de préstamos. Recordemos, además, que al menos en las negociaciones, Francia, España o Italia decían que la cifra de 400.000 millones de euros en ayudas directas era una línea roja en la que no estaban dispuestos a ceder. Y finalmente han cedido en esa línea roja porque, aunque sea de manera simbólica, evidentemente, las ayudas directas ni siquiera llegan a 400.000 millones de euros. Pero más allá del debate cuantitativo, que al final uno puede considerar que bienvenido sea toda ayuda que se reciba, especialmente si no hay que devolverla, lo más relevante de estas negociaciones, al menos desde mi punto de vista, era si se impondría o no condicionalidad a la recepción de estas ayudas. Y finalmente va a haber condicionalidad. Va a haber una condicionalidad bastante estricta. Lo podemos leer en el texto del acuerdo. En el punto A19 del texto del acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción podemos leer que aquellos países que deseen recibir esta asistencia financiera deberán preparar planes para la recuperación y la resiliencia nacional donde expongan su agenda de reformas y de inversiones para el periodo 2021-2023. Y se añade, esos planes serán evaluados por la Comisión Europea en el tiempo de 2 meses. Será necesario obtener la máxima puntuación en esta evaluación con respecto a la concordancia con las recomendaciones específicas que efectúa la Comisión Europea para cada país, con respecto al impulso del crecimiento potencial de la economía, a la creación de empleo y a la resiliencia social y económica. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un prerequisito. ¿Qué está diciendo aquí el texto del acuerdo? Que no bastará con que los países que deseen solicitar ayuda remitan un escrito en el que presenten sus planes sobre cómo van a gastar este dinero para hacer inversiones digitales o inversiones verdes, que este era el objetivo inicial del gobierno de PSOE y Podemos. Ellos querían que les dieran el dinero bajo el compromiso de que lo iban a gastar para efectuar la transición digital y ecológica, que al fin y al cabo tiene una cierta cabida dentro del programa tanto de PSOE como de Podemos. Esto lo tendrán que hacer, pero no tendrán que hacer solo esto. Tendrán también que enviar un documento donde se van a comprometer a hacer reformas, tanto estructurales como de sostenibilidad macroeconómica, que deberán estar en concordancia, deberán ser coherentes con las recomendaciones que periódicamente va efectuando la Comisión Europea. ¿Y qué pasa si no concuerdan con estas recomendaciones? Pues que la Comisión Europea no dará el visto bueno a este plan de reformas y sin ese plan de reformas no se recibe el dinero. A su vez, si la Comisión Europea da el visto bueno,
Eso tampoco significa que automáticamente se vaya a recibir el dinero, dado que el plan de reformas deberá pasar al Consejo Europeo y allí deberá aprobarse por mayoría cualificada. Es verdad que Mark Rutte pretendía que fuera por unanimidad, de tal manera que cualquier país pudiera tener un derecho de veto sobre los planes de reformas de cualquier Estado miembro, pero en todo caso, aunque no es por unanimidad, sí es por mayoría cualificada y por consiguiente, si un Estado no presenta un plan de reformas que el conjunto de la Unión Europea vea como aceptables, ese plan se tumbará y no recibirá las ayudas. Pero es que además tampoco basta con presentar un plan, con presentar una serie de compromisos y luego incumplir esos compromisos. El texto también aclara que los desembolsos de las ayudas quedarán sujetos al satisfecho cumplimiento de los objetivos y de los hitos más importantes. ¿Esto qué significa? Que si yo me comprometo a hacer una serie de reformas, o a no derogar reformas previas, ahora iremos con este punto, y yo no cumplo con la palabra que he dado en este documento, me cerrarán el grifo. Es decir, la Comisión Europea estará revisando periódicamente el grado de cumplimiento de los compromisos alcanzados en ese plan de reformas. Y si no hay un cumplimiento, se deja de recibir el dinero. Como vemos, esto es un mecanismo muy parecido al de los famosos hombres de negro. Quizá la diferencia en este caso es que los hombres de negro van a estar teletrabajando. No va a haber visitas directas al país, pero desde luego sí va a haber un control, sí va a haber una tutela, sí va a haber una supervisión de que los compromisos de reformas y de estabilidad macroeconómica alcanzados se terminen cumpliendo. Y uno podría plantearse, ¿y cuáles son esas reformas estructurales y de estabilidad macroeconómica que la Comisión Europea va a exigir a cualquier país que quiera acudir a este fondo de reconstrucción, va a exigir que se implementen? Bueno, pues afortunadamente la Comisión Europea es bastante transparente a este respecto, dado que periódicamente publica un documento que se llama el Semestre Europeo, donde efectúa recomendaciones, sugerencias específicas para cada país. Y es ese semestre europeo el que va a marcar la agenda de reformas estructurales que tendrán que cumplir aquellos países que deseen recibir la ayuda del Fondo de Reconstrucción. Esto no es una interpretación que hago yo, esto es lo que se desprende del texto del acuerdo y algo que ha reconocido el propio Pablo Iglesias. En su cuenta de Twitter podemos leer: el acceso a estos fondos deberá solicitarse mediante planes de inversiones y reformas que presente cada país, dando así flexibilidad a los países a llevar a cabo sus programas nacionales, siempre dentro del marco de las recomendaciones del semestre europeo. Por tanto, ese semestre europeo marca las líneas generales de actuación que tendrán que seguir los distintos países. Esto es condicionalidad económica, algo que de nuevo el propio Pablo Iglesias reconoce, si bien intenta darle una segunda lectura para justificarse. Añade Pablo Iglesias: en concreto se valorarán positivamente programas relacionados con la digitalización y la transición ecológica. Y esto es cierto, pero recordemos que en el texto del acuerdo se dice que este será un punto más. Los programas de transición ecológica y digitalización no son el único criterio ni el principal criterio para otorgar las ayudas. En el texto del acuerdo se dice que los países que soliciten la ayuda deberán obtener la máxima puntuación en su programa, en su agenda de reformas, y que esas reformas van a tener que estar en concordancia con el semestre europeo que aprueba periódicamente la Comisión Europea. Por eso, cuando Pablo Iglesias dice: estamos, por tanto, en un escenario distinto al que nos encontrábamos en la crisis anterior, por lo que podemos hablar de una condicionalidad blanda en contraposición a la condicionalidad estricta que vimos en aquella crisis. Pero condicionalidad es condicionalidad. Si no cumples con las condiciones, dejas de recibir la ayuda. Por tanto, blanda o estricta, estamos ante condiciones que van a condicionar la política económica de este gobierno. ¿Cuáles son entonces esas condiciones que aparecen periódicamente en el semestre europeo que publica la Comisión Europea y que deberán cumplirse como condiciones para poder recibir la ayuda? Bueno, pues son varias. La primera es el ajuste presupuestario. Es verdad que la Comisión Europea matiza que habrá que ajustar el presupuesto cuando las condiciones económicas lo permitan, no a muy corto plazo, pero, dice, cuando las condiciones económicas lo permitan, se deberán aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales
prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Es decir, lo que está pidiendo al gobierno es que se apruebe un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo donde se contemplen algunas medidas como las que la propia Comisión Europea explicita. ¿Cuáles son esas medidas? Pues en las recomendaciones del mes de marzo, en el semestre europeo del mes de marzo, la Comisión decía que había que limitar el crecimiento del gasto público nominal al 0,9% anual, es decir, que el gasto público no podía crecer más de un 1% al año. Y aclaraba que esto equivalía a un ajuste presupuestario del 0,65% del PIB al año. ¿Es esto mucho? ¿Es esto poco? Bueno, pues la austeridad que tuvo que aplicar Mariano Rajoy a partir de 2012 equivalía a un ajuste presupuestario del 0,9% al año. Por tanto, estaríamos en un nivel de austeridad algo inferior, pero similar al que tuvo que aplicar Mariano Rajoy. Esa es la primera de las medidas que pide aprobar la Comisión Europea. La segunda, una reforma del sistema de pensiones público para asegurar su sostenibilidad. Y la Comisión Europea, además, aclara que no ve con muy buenos ojos que el gobierno haya decidido reindexar las pensiones al IPC y eliminar el factor, o retrasar, mejor dicho, el factor de equidad intergeneracional sin otras medidas de ajuste, de recorte del gasto en materia de pensiones que sustituyan a las anteriores. Por tanto, esta era la recomendación, sostenibilidad de las pensiones públicas, no reindexar las pensiones al IPC, no retrasar el factor de equidad intergeneracional sin otros recortes, y esas recomendaciones van a pasar a ser condiciones de las ayudas del Fondo de Reconstrucción. Tercera medida que propone la Comisión Europea, mantener la reforma laboral. En su semestre económico del año 2012, la Comisión Europea instaba al Gobierno de España a aplicar la reforma laboral del año 2012. Evidentemente, a día de hoy no reitera que se tiene que aplicar la reforma laboral porque ya lleva 8 años en vigor, pero en el conjunto de esas recomendaciones del semestre europeo, la Comisión ha apostado por esa reforma laboral. De hecho, en documentos anteriores ha aclarado que si se tocan aspectos de la legislación laboral, de nuevo habría que reemplazarlos por otros que surtan el mismo efecto que está consiguiendo a día de hoy la reforma laboral en dos vías. Uno, reducción de la dualidad del mercado de trabajo, es decir, estrechamiento de la brecha entre el coste de indemnización de los empleos indefinidos y de los empleos temporales. Y dos, flexibilidad dentro de las empresas y muy en particular flexibilidad salarial. Esos son los dos aspectos fundamentales que la Comisión Europea cree que no se pueden tocar de la reforma laboral. O dicho de otra manera, el gobierno de Sánchez e Iglesias han firmado, aunque sea indirectamente, pero han firmado, se van a comprometer a cambio de recibir las ayudas a no derogar la reforma laboral. Y cuarto, otra de las recomendaciones, no es la última, hay muchas más, pero la cuarta recomendación que voy a destacar de la Comisión Europea, que se convertirá en condición de la recepción de ayudas del Fondo de Reconstrucción, es profundizar en la Ley de Unidad de Mercado que aprobó el gobierno del Partido Popular en su momento, y eso implicará no solo terminar de homogeneizar la legislación dentro de España para quitar trabas entre regiones, sino también explicita la Comisión Europea aprobar la Ley de Servicios Profesionales, que, por ejemplo, tiene que hacer prescindible la colegialización obligatoria en determinadas profesiones, y además también eliminar todas aquellas trabas que dificultan el crecimiento de las empresas dentro de nuestro país. Por tanto, el gobierno de Sánchez e Iglesias ha firmado, indirectamente, pero ha firmado en este acuerdo del Fondo de Reconstrucción un paquete de condiciones que atentan contra muchos de los puntos de su programa electoral. Lo que ayer era una intromisión intolerable en la soberanía nacional de España, el que desde fuera nos pudieran imponer determinadas reformas específicas que no hubiesen votado los españoles, hoy parece que es el gran logro de la última década. Y está bien, desde luego, que se celebre la no derogación de la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones, la austeridad presupuestaria como logros a los que tendrá que sumarse este gobierno, porque desde luego la frugalidad y las reformas estructurales es algo que necesitamos y es algo que Sánchez ha afirmado que se va a tener que aplicar para recibir las ayudas del Fondo de Reconstrucción. Esperemos que finalmente sea así, porque desde luego una cosa es el texto legal, una cosa es el acuerdo, una cosa es la palabra, y otra muy distinta es el cumplimiento de esa palabra, es el seguimiento efectivo por parte de la Comisión Europea y del Consejo Europeo de que todos los textos que finalmente se remitan de compromisos de reformas se terminen cumpliendo, y ya sabemos que tanto Sánchez como antes Rajoy eran personas expertas en incumplir la palabra dada a los socios europeos, pero esperemos que esta vez la Comisión Europea, y de manera adicional
Nacional, el Consejo Europeo, sí controlen de manera mucho más cercana, sí controlen de manera mucho más eficaz que el gobierno de Sánchez e Iglesias apliquen las reformas que se van a comprometer a aplicar para recibir las ayudas del Fondo de Reconstrucción. Desde luego, si esto fuera así, el que la izquierda española, tanto PSOE como Podemos, hubiese renunciado a su programa antieconómico de máximos a cambio de recibir varias decenas de millones de euros por parte de Europa, sería una magnífica noticia. En última instancia, estaríamos diciendo que nuestros socios comunitarios han comprado por varias decenas de millones de euros la racionalidad económica de PSOE y de Podemos, o dicho de otra manera, que PSOE y Podemos habrían vendido sus ideales, sus principios, su ideología, su programa a cambio de varias decenas de millones de euros.